Yo creo que todos los que hemos sido bautizados hemos podido experimentar de cómo Dios nos permitió, nos dio ese privilegio tan grande de verdaderamente entrar en un reposo. Amén. Porque yo no sé aquí el de menos cuántos años duró en sus bagatelas. Gloria a Dios por los que fueron criados en el Evangelio y bueno, llevan una vida en el Señor. Amén. Y nunca estuvieron en las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Pero de alguna forma o de otra, estas personas también han tenido su pecado delante de Dios, pero yo soy seguro que Dios también los ayudó, los perdonó y hasta el día de hoy los ha fortalecido, aleluya, y les ha ayudado y Dios se agrada mucho de ellos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero los que anduvimos y tuvimos experiencias en el Señor, o más bien diría yo experiencias, o vivimos en las bagatelas del mundo, sabemos que duramos un determinado tiempo en el pecado, ¿cierto? Y esto para nosotros era como una atadura. De pronto, yo no sé si alguien lo vivió, pero yo lo viví, lo digo a manera personal y a manera de testimonio, que yo era muy tomatrago. Y de pronto en medio del guayabo, uno decía o compartía con alguien en medio de su dolor de cabeza y de su situación ahí difícil en el momento, yo no vuelvo a beber. Pero resulta y pasa que el guayabo no es eterno ni se queda allí, es un efecto que pasa y cuando esto pasa, pues el hombre en su necedad vuelve otra vez al vómito, ¿cierto? Vuelve otra vez al vómito, porque uno de esto le llamaba gozo y regocijo, o analicemos el mundo como tal, que el mundo hasta el día de hoy no se siente trabajado ni cargado. El Señor le dijo a los judíos, a todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. El mundo hoy no se siente trabajado ni cargado. El mundo disfruta del pecar y para ellos está bien. Le damos la gloria a Dios porque, Dios le bendiga hermana, le damos la gloria a Dios porque para los que hemos conocido al Señor sabemos que íbamos de mal en peor y que esa situación que estábamos viviendo nos iba a llevar a una condenación eterna. Porque el hombre, su vida aquí en la tierra es momentánea, es pasajera. Todo pasa en esta tierra, aleluya. La Biblia declara que el Señor declaró que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y hemos visto que han pasado pandemias, han pasado enfermedades, han pasado cuanta cosa quiera por esta tierra. Pero gloria a Dios, ahí está la palabra del Señor, aleluya. Está puesta esta palabra para que usted y yo nos acerquemos a ella y nos regocijemos, para que encontremos en el Señor un regocijo, encontremos en el Señor ese reposo que necesita nuestra alma. Alabanzas al Cordero de Dios. Ahorita vamos a mirar de algunos milagros, algunos, digo algunos porque el Señor hizo una cantidad de milagros. La Biblia declara que, el escritor Juan, el Evangelio de San Juan, él escribía y decía que si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían los libros que se habrían de escribir, porque el Señor hizo una gran cantidad, el Señor, mejor dicho, yo creo que a todo paso que daba, Él hacía grandes milagros, hacía grandes sanidades, daba grandes revelaciones, aleluya, declaraba grandes palabras. Habían hombres que iban a apresarlo y decían, se quedaban maravillados cuando lo escuchaban hablar y decían, nunca hemos oído a tal hombre hablar como éste habla. Y nos encontramos allí entonces en San Lucas, el capítulo 13, un episodio de una mujer. El Señor declara que esta mujer llevaba 18 años, 18 años, había sido atada, declara el Señor que había sido atada, 18 años, ¿cierto? ¿Por quién la había atado?
el enemigo de nuestras almas, ¿cierto? Satanás. Pero también nosotros tenemos más enemigos, ¿cierto? No solamente Satanás, tenemos más enemigos. Amén. El hermano Braya dice que esta carne, amén, hermano, esta carne es un enemigo para nosotros. Pero el Señor nos da la pauta cómo irla venciendo, ¿cierto? O al menos cómo fortalecernos para no caer en los deseos de ella, ¿cierto? Porque la carne tiene obras que van contra el espíritu, obras que nos llevan a la perdición. Pero también tenemos otro enemigo que también se multiplica y se llama pecado, ¿cierto? El pecado también es otro enemigo más. Y así sucesivamente tenemos muchísimos, podría decir yo que miles de enemigos que nos combaten, pero le damos gracias a Jesucristo que está de nuestro lado y que nos ha dado una herramienta muy poderosa como es su palabra, amén, y la guía de su Santo Espíritu, amén, que es el que nos fortalece. La Biblia cuando declara que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está haciendo una declaración muy profunda y muy grande. Primeramente, para yo ser fortalecido, debo ejercitarme. Y la Biblia está enseñando que para yo ser fortalecido por el Señor y poderlo todo con la ayuda de Él, debo ejercitarme en Cristo. Y esto no es así nomás. Pero gloria a Dios que los que hoy estamos en este lugar y los que hoy todavía perseveran en el Evangelio y perseveramos es por gracia y misericordia de Jesús. Aleluya. Entonces nos encontramos con un episodio de una mujer que tenía una enfermedad y dice que esta mujer andaba encorvada, ¿cierto? Y de ninguna manera se podía enderezar. El Señor la vio y se movió a misericordia. A pesar de que era día de reposo, el Señor se movió a misericordia y el Señor dio una gran enseñanza el día de reposo allí. Si usted captó lo que yo capté cuando leímos esa escritura, entendimos que el Señor es nuestro reposo. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que era un día muy valioso y de mucha representación para los judíos, el Señor se movió a misericordia cuando vio a esta mujer. Y dijo, es que ella es una hija de Abraham y ustedes actúan como hipócritas porque ustedes su buey en el día de reposo lo desatan y lo llevan a beber, ¿cierto? Su asno, su buey, ustedes lo llevan a beber y no se le había de desatar a esta hija de Abraham que Satanás la tenía 18 años atada. ¿No la debíamos de desatar de su ligadura en un día de reposo? Por eso, al decir esas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Gloria a Dios. El Señor les daba tremenda enseñanza, hermano, y era de que el día de reposo, o le ha servido a este mundo el día de reposo. A ver, ¿de qué le ha servido a este mundo de que yo saque un día de reposo? Eso es como la semana que llaman santa. ¿De qué me sirve a mí abstenerme una semana de tomar licor si soy un hombre toma licor, ¿cierto? ¿O de qué me sirve a mí abstenerme una semana de dejar de hacer una cosa y la otra que va contra la palabra, pero luego seguir siendo el mismo? Por esa razón, el Señor les daba tremenda enseñanza y les decía, es que aquí tenemos una hija de Abraham y el Señor fue movido a misericordia y la desató y dio una enseñanza tremenda de que el día de reposo, ese día de reposo, nuestro reposo es en Cristo Jesús. Aleluya. Encontramos varias cosas, nos encontramos una historia. Está en Jueces capítulo 3, el 30. Yo voy a dejar las citas bíblicas, ojalá alguno las quiera apuntar o alguna cosa para leerlas luego, ya que el tiempo avanza, ¿cierto? Pero nos encontramos en Jueces una historia de un hombre llamado Ahod, y su nombre significaba unión, ¿cierto? Ahod
fue un hombre que libertó a Israel. Este hombre era un hombre zurdo y libertó a Israel. Y en ese momento que ese hombre le dio esa libertad a Israel, la tierra reposó. Si lo leemos en el capítulo 3, exactamente el versículo 30, eso es lo que dice Jueces capítulo 3, vamos a leerlo para la gloria y la honra de Dios. Luego se lee en toda la historia, amén. Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 3, el versículo 30 dice: así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Si nos vamos dando cuenta, hermano, cuando usted se lee la historia, Moab era un rey contra Israel, era un enemigo del pueblo de Dios, y al ser enemigo del pueblo de Dios, lo atormentaba por un lado y por el otro lo atacaba y le hacía daño. Entonces nos damos cuenta que el pecado que nos hace daño, cuando el Señor nos libertó de este tipo de cosas, nos dio un verdadero reposo. Porque cuando este tipo de cosas son vencidas, entonces hay un verdadero reposo. Amén. Por eso la tierra reposó 80 años. Y si nos vamos ahí en el mismo libro, más adelante, nos encontramos otra historia. Yo les voy a dejar esta historia para que se la lean todo el capítulo. Léalo del capítulo 3, desde el 12 hasta el 30 y se va a dar cuenta. Amén. Vamos a leer entonces Jueces capítulo 8, el versículo 28. Amén. Jueces capítulo 8, el versículo 28. Usted allí también se va a encontrar con otra historia, y es la historia de Gedeón. Y lo voy a invitar que en casa o esta semana, apenas tenga la oportunidad, se lea ese capítulo 8. Pero vamos a leer el versículo 28 exactamente. Y se va a dar cuenta lo que la palabra del Señor dice. Dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Amén. Gloria a Dios. Cuando termina un mal para X o Y, para un hijo de Dios o para el pueblo de Dios, verdaderamente se entra en un reposo. Gedeón significaba destructor. El Señor de una forma o de otra agregaba, unía. Él hace o se vale de cualquier cosa para liberar a su pueblo. Aleluya. Dios tiene mil formas y mil maneras de actuar o de obrar, más bien de obrar para ayudar a su pueblo. Amén. Entonces vemos que por esos tiempos la tierra sufre situaciones muy difíciles, de que el pecado ha aumentado de una manera tan impresionante, pero yo sé que aún el Señor no ha venido, es porque ha sobreabundado su gracia para con nosotros. La palabra del Señor dice que Él no tiene su promesa por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nehemías capítulo 13, Nehemías capítulo 13. Allí nos encontramos otra historia en la palabra del Señor. Nehemías capítulo 13, el versículo 15 al 22. Yo le voy a dejar que lo lea el capítulo 13 también, amén. Cuando se lo quiera leer, también allí tenemos una historia apasionante, amén. Voy a leer rápidamente del versículo 15 al 22, dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije:
qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadiste ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También pues, por esto, acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la grandeza de tu misericordia. Hizo allí una oración Nehemías, amén. Pero vemos cómo hacían ciertas actividades en aquel día. Y el Señor por allá, ahorita lo vamos a leer, le recriminaba a los fariseos, les decía: ¿acaso no habéis leído, cierto? Cómo en el día de reposo entraban, cierto, hacían, desataban el buey, su asno lo llevaban a beber. O como David fue, cierto, y tomó los panes que no le eran lícitos y aún ellos se quedaron sin castigo. Entonces él les ponía por encima estos ejemplos, porque al Señor que estaba haciendo algo bueno, o no era bueno desatar a alguien de una enfermedad, era algo bueno, cierto. No era una obra mala, era una obra buena, era una obra del Espíritu y no una obra material que se queda aquí, como las obras de vender y hacer esto y lo otro, como trabajar como tal. Pero vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el Salmo 22:2. Allí hay un episodio y es una profecía mesiánica que tuvo cabal cumplimiento en Jesucristo. Decía el salmista, decía el versículo 2 del capítulo 22: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Había un clamor del salmista, pero era una profecía que él anunciaba acerca de Cristo, porque si usted lee el versículo 1 se da cuenta de que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No fueron estas las palabras que usó el Señor allá en la cruz del Calvario? Fueron las mismas palabras. Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Porque el Señor en aquel momento fue un momento de angustia, pero tuvo su cabal cumplimiento la profecía en el Señor, amén. Isaías capítulo 1, el versículo 13, dice la poderosa palabra del Señor. Isaías capítulo 1, el versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y si usted mira el contexto, estaba hablando de un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y es aquel llamamiento que el Señor le hizo al profeta Isaías, pero también donde usted se encuentra textos de mucha bendición, como: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, ¿cierto? Venid y estemos a cuenta, luego dice Jehová, ¿cierto? Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana, y si fueren rojos como el carmesí. Aleluya, el Señor hace grandes proezas. Pero el Señor de una forma o de otra les estaba diciendo: no me traigáis más vana ofrenda, porque ya para el Señor aquellos días de reposo, aquellos días de luna nueva, aquellas actividades que los hombres hacían por costumbre, ya allí, ya esto al Señor
o ya el Señor ya había visto esto como algo que no, digámoslo así, algo que no funcionaba, porque no había ningún cambio en el hombre. Por eso el Señor se propuso hacer un nuevo pacto. Amén. El Señor habló de un nuevo pacto con su pueblo. Aleluya. Y si hizo un nuevo pacto, entonces el pacto anterior ya había quedado abolido. Jeremías 17:21. Jeremías 17:21 dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 17, el versículo 21. Dice, así ha dicho Jehová, guardaos pues, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, que era lo que acontecía en el momento, en aquel episodio de Nehemías, lo que estaba pasando allí, ¿cierto? El capítulo, vamos a hacerlo hasta el 27. Vamos a ver qué dice la poderosa palabra del Señor. Dice, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por vuestras puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negué, trayendo holocaustos y sacrificio y ofrenda y incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Mira lo que dice la poderosa palabra de Dios en Isaías 56, versículo 2. Isaías 56, versículo 2. Al 6 dice la poderosa palabra de Dios, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Amén. Nos damos cuenta que el Señor está hablando de aquel que abraza, que guarda su mano para no hacer mal, que guarda su mano para no hacer las cosas mal, sino para hacerlo todo bien. ¿Cierto? Que guarda su mano de hacer todo mal, sino que guarda su mano y su mano permanece en el bien. Amén. El Señor hizo grandes milagros, ya voy terminando. El Señor hizo grandes milagros que yo quiero que connotemos en el día de reposo. En el día de reposo el Señor, vamos a ubicarnos en San Mateo capítulo 12. Hizo grandes milagros y el Señor estaba dando a entender que Él es nuestro reposo. Aleluya. Porque si de nosotros desapareció la maledicencia, ese deseo, ese anhelo que había en nosotros por querer pecar,
entonces Dios nos dio verdadero reposo. Amén. Reposamos de estas obras que solamente llevan al hombre a una eternidad sin Cristo. Capítulo 12, vamos a leer. Voy a leer estos 12 versículos. Dice: en aquel tiempo iba Jesús, del versículo 1, en los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En un día de reposo había hambre. ¿Usted cree que hace mucho el hombre, hace mucho con guardar un día de reposo? Y más bien, en vez de estar predicando esta palabra que sí llena y sacia el hambre que hay de Dios en la humanidad, ¿de qué me sirve a mí guardarme un día de reposo y quedarme quieto y no estar obrando para la gloria y la honra del Señor? El Señor les decía a los judíos: mi Padre hasta hoy trabaja y yo también. ¿Cierto? El Señor, cuando se le perdió a su madre por allá, Él estaba ocupado ¿en qué? En los negocios. Él dijo: estoy en los negocios de mi Padre. Amén, porque hay mucho que hacer en la obra del Señor, hay demasiado que hacer en la obra del Señor. Y muchas veces llegamos al Evangelio y no vemos qué hacer cuando realmente hay mucho que hacer. Si por ahora no ves mucho que hacer, ora por todo aquel que ves, en el nombre de Jesús, que yo estoy seguro que el Señor te ha de bendecir primeramente a ti y también a aquellos por los que has orado. Versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros entendemos eso a la maravilla porque ya estamos del lado de la historia. Pero los judíos en aquel entonces se quedaban como gringos: como así que uno mayor que el templo? Es más, cuando el Señor dijo: destruirán este templo y en 3 días lo levantaré, ellos estaban creyendo que estaba hablando de ese templo físico, pero Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Amén. Y al tercer día se levantó con poder, aleluya, para firmar su iglesia, aleluya, en la eternidad. Y dijo el versículo 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Qué tristeza, hermano, cómo hay gente que toda la vida se la pasa juzgando y señalando. Pero es que fulanito mantiene en esta y en aquello. Y qué pesar de esa gente, porque llega el día de partir a la eternidad. Usted con la muerte, usted y yo con la muerte sellamos la eternidad, nos vamos a una eternidad. Y ojalá que cuando eso nos acontezca, estemos excelentemente bien en Cristo y podamos partir tranquilos y podamos irnos seguros en Cristo, aleluya, porque estoy seguro que ese momento llegará algún día. No sabemos cuándo ni cómo, pero algún día llegará, porque absolutamente todos, o la Biblia dice en Romanos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Amén, todos pasaremos por ahí. ¿Cómo, cuándo o en qué momento, qué situación? No lo sabemos. Pero qué bueno que ese día usted y yo estemos bien con el Señor, aleluya. Que en vez de juzgar, usted y yo nos pongamos a orar por ese hermano, por ese amigo, amén. Para que esas personas que se la pasan juzgando nunca llegan a los pies del Señor, sino que se la pasan juzgando. Y la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque resulta y sucede que usted se la pasa juzgando y llega el día de partir a la eternidad. Y como usted se la pasó juzgando, nunca se arrepintió, va a ser juzgado. Eso es lo que la Biblia dice, amén. Eso es lo que la Biblia enseña. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces el Señor dice:
no condenarías a los, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Y ustedes qué creen que el Señor que hizo aquel día con aquel hombre de la mano seca? Oh, hermanos, esta tierra está llena de obras secas, hermano, obras que se van a ir al fuego. Pero Dios quiere sanar esas obras secas, y no importa si es un día de reposo, si es esto o lo otro, lo que el Señor lo único que quiere es sanar esa mano seca, aleluya. Lo que el Señor quiere es que el hombre repose de esas obras de maldad y pueda concederse en la vida eterna que Cristo ofrece, amén. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le echa mano y le levante? Él les hizo esa pregunta. ¿Qué hombre, cierto? ¿Qué hombre de vosotros habrá que tenga una oveja? Versículo 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Amén. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Al parecer, las Escrituras enseñan que la religión como que quería frenar al Señor o limitar a Dios en ciertas cosas, pero Dios es bueno en misericordia, aleluya. Él se complace en hacer misericordia. Y el Señor, si usted lee, encontramos como Dios también en un día de reposo le dio la vista a un ciego. El Señor también en un día de reposo hizo grandes maravillas, porque el Señor también quiere que tu vista, que tú puedas verlo a Él por la fe, que tú puedas ser sanado y ver más allá de lo que ven tus ojos carnales, que tengas esperanza, aquella esperanza que se perdió en el huerto del Edén la tengas, por su gracia, por su misericordia, aleluya. San Marcos 1:21 dice la poderosa palabra del Señor, San Marcos capítulo 1 versículo 21. Dice: y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Amén. El Señor no paraba, el Señor aún en un día de reposo, Él enseñaba la poderosa palabra de Dios. Recordemos que la Biblia enseña que el pueblo de Israel fue cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento, ¿cierto? Y qué bueno es recibir la enseñanza de la palabra del Señor, que tengamos conocimiento por ella, aleluya, porque la palabra de Dios dice que por el conocimiento o que ella nos proporciona o nos dan a nosotros sabiduría, por la cual usted y yo podemos ser salvos, aleluya, y así ayudar a los que nos oyen también. Yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿qué soldado puede ir a la guerra si no es entrenado? Estoy seguro que si va y no fue entrenado, es un soldado, posiblemente sea un soldado muerto, ¿cierto? Posiblemente sea carne de cañón, posiblemente muera en el intento por la novatada, ¿cierto? Por no saber. Es necesario conocer del Señor, aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Voy a dejar unas citas porque voy a terminar aquí. Y voy a decir las citas para que las tengamos ahí en memoria, amén, y las leamos más adelante. San Juan 9, versículo 14, ¿cierto? Allí fue donde el Señor le abrió los ojos a aquel hombre en el día de reposo. Pero también está por allí Hechos 13, 27 y Hebreos 4, del 4 al 11. El Señor anhela que tú conozcas y entiendas que tus situaciones difíciles
que puedas reposar de tus pecados, que puedas reposar de tus situaciones difíciles, puedas reposar en Él. Yo estoy seguro y que estoy convencido, por experiencia propia lo digo, por lo que he experimentado en el Señor, de que mis situaciones difíciles solo Él las ha podido llevar. Hay cosas que ni siquiera mi esposa conoce, hay cosas que no conoce ni siquiera el pastor, ni conoce nadie, pero yo todas mis situaciones se las encomiendo a Dios. Y hasta el día de hoy he visto cómo Dios me ha ayudado. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Porque ciertamente el Evangelio de Dios es maravilloso cuando podemos sentir su presencia, podemos ver cómo Él nos ha ayudado a reposar. En el nombre de Jesús se puede estar en pie. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle por todos los amigos, amén, en esta tarde ya anoche. Vamos a pedirle por aquellos amigos que están en la Refá. Y vamos a pedirle por todos nuestros hermanos que todas sus situaciones difíciles, que yo no las conozco, pero sí las conoce el Señor. Aleluya, que Dios les permita tener ese reposo en Cristo, ese reposo en Él. Aleluya. Soberano y eterno Salvador Jesús.